Y el día de hoy contamos con los principales protagonistas y creadores de esta puesta en escena titulada War Room, y nos da muchísimo gusto que nos acompañen aquí en tus ciudades. Se encuentra con nosotros Jorge Humberto Camacho, quien es el productor de esta obra. Muchas gracias, Jorge. No, muchísimas gracias por estar acá y desmañanarte con nosotros. No, yo encantado, es un placer. También nos acompaña Angélica Velázquez, quien es actriz de esta puesta en escena. Angélica, gracias. No, gracias a ustedes, muy buenos días. Y también el responsable de la escritura y dramaturgo, por supuesto, de esta puesta en escena, Leonardo Velasco Sodi. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. War Room, ¿qué es War Room? Bueno, como lo dijiste ahorita, War Room es una lucha encarnizada entre la realidad y la fantasía, ¿no? Es la historia es una biografía, realmente es la historia de Leonardo, el cual, bueno, tuvo a bien hacer una travesura, como siempre le he dicho, el año pasado y por depresión intentó quitarse la vida. Afortunadamente no sucedió, pero cayó en un hospital psiquiátrico y de alguna manera tuvo un enfrentamiento con muchos de sus demonios, ¿no? Sí. Entonces llegó a mí esta puesta en escena, esta historia, y nos encantó y le dije vamos a hacerla. Claro. Y nos aventamos esta puesta, ¿no? Esta historia se escucha fuerte. Así es. Y también como actores quiero suponer que lleva un trabajo titánico al final, porque es una gama impresionante de emociones que se tienen que construir, ¿no es así, Angélica? Exactamente, aparte, como tú lo dices, en este caso como actriz siempre es un reto representar este tipo de personajes que realmente te llevan al límite y confrontarte a ti en lo personal con tus propios miedos y darle vida a través también de algunas de tus experiencias, ¿no? Que definitivamente pues ni se acercan a lo que sucedió con Leo, ¿no? Pero sí te lleva como que a buscar en lo más profundo del ser para poder proyectar de una manera veraz lo que está sucediendo, ¿no? Sí, en que este la caso. gente te crea, al final Exactamente, es el trabajo de los actores, claro, ¿no? De los buenos actores, claro. Leo, cuéntanos tú también tu perspectiva a través de haber escrito esta obra. A mí me gusta mucho platicar, y lo comentamos hace un rato, con estos tres puntos de vista tan distintos y a la vez tan iguales que se fusionan en una puesta en escena, como es el productor, los actores y ahora tú como dramaturgo. Bueno, después de lo que me pasó, que ya lo comentó aquí Jorge Humberto, yo decidí que la gente tenía que tomar conciencia de lo que es la depresión, ¿no? Entonces me puse a escribir la obra. La obra, más que nada, como te digo, es para que la gente la vea y sepa de primera mano qué es la depresión. Sí. Y cómo involucra tanto al enfermo como a todo su alrededor, ¿no? Que la gente sepa que es una enfermedad de veras, que no es nada más un chiste de la gente que está deprimida y que quiere sentirse apapachada, sino es una enfermedad tanto física como emocional. Es que lo tenemos muy a la ligera, no sabemos en realidad qué es la depresión, porque dice, ¡ay, estoy deprimido! Así es. No, sí, se nota, ¿no? No sabemos en realidad qué es la depresión. Y no sabemos a lo que puede llegar si no se... Claro. Si no se, ¿cómo se llama? Si no se trata desde el principio, ¿no? Y sobre todo que no es un échale ganas, ¿no? Claro. Distráete, no, es una situación interna muy fuerte, que realmente el límite de la depresión es el suicidio, ¿no? Y que va desde una tristeza en domingo hasta esos niveles, ¿no? Claro. Y lo más importante, que nos preocupan los chavitos, los chavos. Hoy por hoy hay más adolescentes y más pubertos que están deprimiéndose de tal forma que llegan a quitarse la vida, y lo peor de todo, lo están subiendo a redes sociales. Se están ejemplificando lo que están haciendo. Esto está haciendo viral. Se está haciendo pandémico más que viral, ¿no? Claro. Exacto. Está. Ahora, esta obra va dirigida ¿para qué tipo de público? Va dirigida precisamente a adolescentes y adultos. Sí. Sí, sin embargo, chavos 12, 13 años pueden ir a verla. Okay. Sí, sobre todo porque son los que de alguna u otra forma están muy metidos ya ahorita en redes sociales y en herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, en donde la información les llega de plena mano. En segundo está. Exactamente. Sí. Y bueno, de alguna manera se tergiversa mucho la información, ¿no? Claro. Angélica, ¿quién comparte contigo escenario? ¿Quiénes son tus compañeros actores? Mira, pues está Connie Madera,
que es una excelente actriz que ya tiene muchísimos años. Está Nuria también, que es una actriz que Nuria Blanco. a pesar de su juventud también ya tenemos algo de tiempo. Está Miguel Valles también, que es un actorazo y también con muchísima experiencia. Gran elenco y muy intensos todos. Todos muy intensos. Salvador Amaya, Estanislao Wow. Marín, Angélica, Julio, y bueno, ahí. Es un gran elenco. Así es. Leo, ¿cuándo estrenan y dónde para estar bien atentos? Bueno, estrenamos de este sábado en 8. Vamos a tener funciones todos los sábados a las 8 de la noche, si 8 de la no noche. mal recuerdo. Perfecto. Y los esperamos a todos ahí para que vean de primera mano y tomen conciencia de lo que se trata esta enfermedad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, estamos en el Teatro Hipódromo Condesa. Sí. Sí, Avenida Progreso sin número, entre Avenida Jalisco y Avenida Revolución. Y bueno, toda la gente que vaya el próximo sábado al teatro y diga que nos vieron en Capital 21, tienen el 50% de descuento en la taquilla. ¡Wow! Toda Eso la está gente que buenísimo. Pues muchas gracias. No, gracias a ti. Jorge, Angélica, Leo. Muchas gracias. Todo el éxito. Gracias. No, Y gracias. los esperamos Muchas pronto gracias. para que nos sigan invitando Por supuesto. al teatro. Y sobre todo a ver buen teatro. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Todo el Gracias a éxito. ustedes. Gracias a ti. Hasta luego.